Gracias. Gracias por invitarme a Vilafranca. Me encanta ver tanta gente joven, o sea que aún me entusiasma más que se pueda reflexionar, ¿no? Bien. Esta frase me gusta mucho de Simone Weil. ¿Alguno conoce a Simone Weil o ha escuchado algo? Bueno, pues es una persona importante, filósofa, ¿no? Que tiene muchas cosas relacionadas con la reflexión profunda, ¿no? Y muchas veces, como en la sociedad muchas veces no pensamos, simplemente tragamos, es muy fácil que de alguna manera no encontremos nuestra esencia y nuestro lugar en el mundo. Entonces la reflexión es una de las mejores maneras de poder crear un mundo mejor, así que todos los que estáis aquí de alguna manera lo estáis haciendo. Vamos a ver si... Bien, vamos a ver si esto... Bien. Bien, voy a primero definir la violencia para que tengamos una idea en común de lo que para mí es importante como definición. Cogí la de la ONU porque de alguna manera me parece más importante y habla de todo, bueno, de todo acto sexista que tiene el resultado posible o real un daño físico que incluyen amenazas, coerción o la privación arbitraria de la libertad. Claro, esto que pone aquí de la vida pública o la vida privada es un tema muy importante porque muchas veces fomentamos la violencia porque separamos lo público de lo privado. Y al separar lo público parece que lo que pasa en casa no afecta a nadie. Y eso nos está ayudando a participar de la violencia. Por ejemplo, si estamos en casa y escuchamos que están maltratando a alguien cada día, nosotros podríamos intentar intervenir ahí. Pero muchas veces decimos, bueno, eso es tema familiar de ellos, no vamos a meternos, ¿no? O muchas situaciones que podríamos estar ayudando a que esto no se viera. Por lo que eso es muy importante tenerlo en cuenta, que no hay separación. Bien, ¿qué manifestaciones tienen que ver con la violencia? Pues desde las críticas, los insultos, abortos selectivos, muchas veces se hacen a mujeres, ¿no? En algunos países, como pasaba en China, no sé si lo sabéis, que obligaban a las mujeres a abortar, ¿no? Y formaba parte del régimen. Esto también tiene que ver con la violencia, ¿no? Las violaciones cuando hay guerra, siempre atacan, ¿no? a las mujeres, ¿no? Y también pues, a los niños que son los más indefensos, ¿no? Todo el tema de la mutilación genital, también estamos hablando de violencia y en algunos países se va haciendo, muchas veces pues hay extirpación, ¿no? del clítoris, hay este tipo de cosas que también se hacen a niñas cada vez en edades más tempranas para asegurarse que esto se pueda hacer, ¿no? Todo lo que tiene que ver un poco también con el pago de sueldos según el género, porque claro, podemos hablar de lo más evidente a lo más sutil, ¿vale? Pero ¿por qué por el mismo trabajo tienen que haber diferentes sueldos? Esto nos lo podríamos preguntar. En las sociedades occidentales lo hacemos de forma más sutil, pero no deja de ser violencia, de alguna manera, ¿no? O ideas como, estas ideas son bastante dañinas, las tenemos ahí muy metidas porque socialmente las hemos estado pues inculcando durante muchos siglos, ¿no? Por ejemplo, el amor lo puede todo, las mujeres aguantan porque son masoquistas, o por ejemplo, solo pegan los hombres alcohólicos. Son cosas que las tenemos ahí como referentes, pero no es cierto, o solo les pasa a personas que están en paro, o es un asunto familiar, o la familia está por encima de todo. Claro, una cosa es que la familia sea importante y otra cosa es que sea a costa del maltrato, el abuso, la negligencia, son cosas distintas. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, lo que yo quiero transmitir es esto que he puesto aquí, que la violencia no puede bajo ninguna circunstancia excusarse y no se puede atribuir cosas como el paro, las deudas, los problemas económicos, el alcohol, porque vamos buscando una minimización, que esa minimización para explicar el problema lo que está provocando es mantenerlo. Y psicológicamente esto pasa en muchos ambientes donde muchas personas terminan padeciendo muchas secuelas por vivir violencia, pero también por verla, porque cuando hay ambientes de violencia, también estar ahí viendo la violencia está afectando a muchos niveles. De hecho, muchas veces lo copiamos o lo asumimos como normal y no lo es. Por lo tanto, lo importante es que los estereotipos nos hacen pues, ver este mundo con violencia y minimizar. Y todo lo que son mitos, como los que estoy hablando, ¿no? El amor lo puede todo, las mujeres tienen que aguantar por la familia, esto es lo que está haciendo que muchas veces no cojamos la responsabilidad de nuestra vida, ¿no? Y lo que es muy importante es concienciarnos de este respeto a las libertades. Este respeto tiene que estar siempre.
porque si no, no vamos a hacer una sociedad solidaria, vamos a hacer una sociedad donde vamos a estar todos siempre facilitando la división, el consumismo, las drogas, la violencia, todo al final va unido, aunque parezca que no, dado que la sociedad es estructuralmente violenta, de base ya es violenta, porque ya no hay equidad, por lo que eso ya significa que ya está fundamentada en unos valores que no van a facilitar una cohesión social. Y la falta de cohesión social también trae detrás mucho trauma, mucho sufrimiento y mucho dolor, y van a muchos ambientes. Bien, esto son fuentes que se hablan, ¿no? Pues todas las muertes que han habido de mujeres, ¿no? Pues en el 2008, 84, en el 2012, 57, y lamentablemente en el 2016, que aún no ha terminado, ya hay unas 42, seguramente sean más, que han muerto por violencia de género. Podemos pensar que tenemos más libertades, que estamos mucho mejor, pero realmente seguimos teniendo personas que mueren y otras que a lo mejor no están en las estadísticas, pero con muchas palizas, agresiones, y como no ha salido pues, de todo el tema de la muerte, no están puestas, no somos estadísticas, evidentemente, y lo lamentable es que tengamos que poner esto en estadísticas y que no cuenten las personas y todo lo que es alrededor, porque por cada mujer afectada hay muchos hijos y hay muchas personas afectadas y que muchos van a seguir siendo afectados. Por eso 2 de cada 10 personas menores de 18 años conocen algún caso de violencia doméstica en su entorno familiar o social. ¿Hay alguna persona aquí que haya conocido algún caso? Solo levantar la mano. Sí. Vale, hay personas. Entonces, esto está muy vigente. Bien. ¿Qué es lo que tenemos que atender? Tenemos que atender que los estereotipos tienen que ser siempre reflexionados. Si no lo reflexionamos, de alguna manera, por ejemplo, una de las cosas que yo oía, y cuando daba clases, e incluso los mismos psicólogos con los que muchas veces había hablado, también tenían sus mitos. Porque es algo que está tremendamente grabado desde que somos niños, ¿no? Vamos creciendo con esto y lo vamos normalizando, ¿no? Por ejemplo, esta idea de que las mujeres son histéricas, masoquistas y que se hacen las víctimas. Yo esto lo he escuchado por bastantes personas. ¿Alguno de vosotros ha escuchado alguna vez frases así? Por desgracia, bastantes habéis asentido, ¿de acuerdo? Y de alguna manera lo que yo quiero decir es que no se ha de confundir las consecuencias y el deterioro de una mujer golpeada, porque hay un deterioro enorme, psíquico, emocional, mental, a muchos niveles, debido a una situación, con una personalidad previa que la persona pueda tener. Si además hay una personalidad previa y se juntan otros factores, pues va a ser mucho más difícil, va a ser peor. Significa que esa persona necesita muchísima más ayuda. Lo último que necesita es una crítica o un juicio. Independientemente, nadie merece ser golpeado, y esto hay que tenerlo en cuenta, bajo ninguna circunstancia. Bien, por lo que hemos de empezar a desmontar mitos. Los mitos son ideas erróneas que no nos permiten avanzar en la vida. Nos hacen creer que las cosas son normales y además esas ideas que son irracionales, que están basadas en temas sociales que se han ido asentando, pueden estancar nuestra vida y no permitir un avance para nosotros y para los demás. Los mitos que suelen haber, por ejemplo, es que a veces está justificado utilizar la violencia, ¿no? Yo lo que vengo a decir es que la violencia no es una forma de resolver conflictos. Es una forma que se usa, pero no es una forma de resolver conflictos. Y que muchas familias resuelven así las diferencias. Pero tener conflictos no significa tener violencia, son cosas distintas y hemos de ir separándolas, ¿no? Muchas veces lo asociamos. Bien, muchos hombres que beben no agreden, porque hay mucha idea de asociar que muchas veces es porque hay alcoholismo por en medio, ¿de acuerdo? Y esto no es cierto. Yo he visto mujeres golpeadas donde sus maridos no bebían. Sin embargo, o incluso de clase alta, muchos maltratos y violencia. Lo que pasa es que a veces también es violencia más verbal o más de amenaza, pero es violencia en definitiva, ¿no? Y esto es importante porque estos hombres que beben, curiosamente, solo agreden a las mujeres y a las suyas. Si realmente fuera el alcohol el problema, agredirían a más personas, no solo agredirían a las mujeres. Por lo que es muy importante entender que no está asociado a
al beber, ¿no? Ni todos los hombres que maltratan son alcohólicos, ni todos son maltratadores, cuando lo son, ¿eh? Esta diferencia es importante empezar a verla. Lo importante es, vuelvo a decir lo mismo, no volver a excusar la violencia por el alcohol o por algún que otro problema. Bien, en ningún ámbito, todo lo que suponga una desprotección y un abuso a los derechos de todas las personas no puede ser considerado un asunto privado, porque eso es lo que está dañando muchísimo a la sociedad. La diferencia entre privado y público ha sido algo que se ha fomentado y que llevamos muchos siglos con ello, pero en realidad nosotros tenemos que tener conciencia de nunca separarlo, porque de esta manera no vamos a contribuir a generar violencia. Luego muchas mujeres con recursos económicos pueden sufrir también maltrato, pero las modalidades pueden ser distintas. ¿Qué pasa? Que a lo mejor estas mujeres, que a lo mejor son de determinada clase, no lo van a decir para no perder su estatus, pero también estarán sufriendo violencia, la sufrirán en silencio o lo harán de otra manera. Pueden tener amenazas, pueden tener coacciones, pueden tener muchas formas, o incluso formas pasivas, pero que son agresivas, comentarios sarcásticos, muchas veces, burlas, todo esto, opresión por la imagen, todo esto tiene que ver también con la violencia. Bien, hay que tener en cuenta este desmonte de los mitos, ¿vale? Y una idea social, ¿vale? Que la mujer, por ejemplo, o que los hombres, que las mujeres muchas veces dicen que sí, pero no. Por ejemplo, yo cuando he visto abusos sexuales, muchas mujeres están confusas, porque hay una idea de que muchas veces un sí es un no. Y a veces te dicen, bueno, pero es que a lo mejor ha forzado un poco, pero yo tampoco he sabido decir que no. Y yo les digo, es que cuando había un no previo, es un no previo. O sea, no se tiene que traspasar la barrera, ¿vale? También hay una idea falsa de que los niños no se enteran, que no sé cómo es posible, ¿no?, que haya esta creencia, pero es una creencia que está tremendamente arraigada. Muchos de los pacientes que yo llevo, que tienen violencia o que tienen otro tipo de problemas, vienen de familias con maltrato. Se han enterado, y bien, y cuando trabajamos cosas profundas relacionadas con el trauma, porque también trabajo con trauma complejo, a veces les han venido imágenes a los 4, 5, 6, o sea, imágenes en edades tempranas de ver la violencia entre sus padres, y luego se han dado cuenta cómo les estaba afectando a sus relaciones de pareja. O sea, que eso nos pasa factura. Se enteran, y por desgracia mucho. Bien, también pensar que un agresor no sabe lo que hace porque está enfermo. Bueno, a ver, no hay que quitar la responsabilidad. O sea, si está enfermo, pues se le ingresa, se le lleva a un psiquiatra o se hace alguna cosa, pero no se mantiene con eso de que está enfermo en una situación donde se fomente la violencia y el maltrato, ¿no? Bien, esto es un problema social, ¿vale? Y lo importante es no posibilitar nunca la invisibilidad, porque si lo hacemos invisible, como ha estado pasando antes con la separación público y privado, pues entonces es cuando es más fácil que esas estadísticas aumenten. Y el problema es que no son estadísticas, es que son personas, familias, niños, y salpica a muchas personas, ¿no? Luego también importante es que cuando la violencia comienza, el problema es que la gente cree que, bueno, esto irá frenándose, que quizás ha sido pues porque estaba mal, entonces él llora, y entonces ella le sabe mal, y es porque le quiere, entonces está nervioso. O sea, entramos en un sistema de justificación. ¿Y qué va a pasar con esto? Que esto no solo no se frena, sino que va a aumentar más, y la mujer cada vez va a ser cosificada, cada vez afecta menos, cada vez hay menos culpa y la violencia aumenta. Eso es lo que llamamos el ciclo de la violencia. Luego voy a explicar cómo se genera la violencia, cómo son los ciclos, para que lo tengamos más claro. Ahora voy a ir del aspecto general para ir a los micromachismos y también tener un mapa entero, social, emocional y conductual, porque creo que es muy importante tener todo el mapa. Bien, también no hay razonamientos que tengan que justificar nada. Si vosotros veis personas que están razonando cosas, ahí tenéis que tener claro que tiene que haber un freno. La razón aquí no tiene que estar implicada, porque es un tema más visceral. Y a veces las personas que maltratan tienen mucha historia anterior, y ¿qué pasa? Que fisiológicamente necesitan descargar. Por eso muchas veces están haciendo cosas
que la mujer intenta dar la explicación de qué está pasando, pero nunca la va a encontrar, porque cualquier excusa va a ser buena. ¿Y qué hacen? Descargar el malestar que tienen. Y ese malestar es impulsivo, fisiológico, realmente hay una fisiología. ¿Qué sería importante? Evidentemente trabajarse. En Estados Unidos, cuando habían hecho estudios, se habían visto algunos tipos de maltratadores, entre ellos hablaban de los pitbull y las cobras, ¿no? Es un artículo que leí hace muchos años que me llamó mucho la atención, porque había uno que tenía cólera, ¿no? Pegaba y de alguna manera se descargaba, pero el cobra, a más humillaba, más se relajaba en sus constantes vitales, mejor estaba. O sea que ahí, ¿no? Hay perfiles muy psicopáticos, que esto hay que tenerlo en cuenta también, porque cuando hay psicopatía no hay culpa, no hay malestar, incluso había como un sentirse mejor. Bien, la responsabilidad solo es de quien la ejerce, por eso esto tiene que quedar claro siempre, ¿no? Independientemente de que uno piense pues, que esa mujer puede tener su desequilibrio, evidentemente que lo tiene, porque estar en una situación así va a dejar secuelas extremas, ¿no? Y luego la persona que padece violencia, tener en cuenta que no es responsable, pero tampoco lo provoca, porque yo he tenido también personas en la consulta que creen provocar la violencia y dicen, seguramente la provoco yo. Bueno, el otro tendría que saber frenarse. Entonces, y también hay personas que también lo piensan. Cuando ven a una mujer que está mal, que evidentemente ha pasado por crisis y tiene un sistema nervioso desregulado por todo lo que está pasando, lógicamente no te va a hablar calmada y te va a hablar alteradamente, con dolor y sufrimiento. Pero no es importante eso, esas ideas, ¿no? Bien. Otros mitos, yo hablo de los mitos porque para mí desmontarlos es tremendamente importante, porque nos hace reflexionar, ¿de acuerdo? Y es lo primero que tenemos que hacer cuando hablamos de violencia, ir a los mitos y ver qué son funcionales y cuáles no, ¿no? Otro de los mitos es que son mujeres débiles e indefensas. Claro, esto es terrible pensar esto, porque no solo es cierto, se necesita valor para aguantar la situación y para haber sostenido semejante sufrimiento, ¿no? Lo que sí que requieren es esa reconstrucción de su autoestima, y eso sí, es un trabajo largo, costoso y doloroso, pero se hace y salen de ahí. Y después son mujeres con mucha fuerza, coraje y que tienen mucho que aportar precisamente porque saben lo que es sufrir y saben de la superación, ¿no? Bien, esto de ver hombres como enfermos, pues esto es importante que no sea así, ¿vale? Porque si fuera una enfermedad, ¿vosotros creéis que serían tan selectivos? Porque son bastante selectivos para ser una enfermedad, solo van a su mujer. Entonces, esto es lo que tenemos que ir observando, ¿no? Y luego el mito de la provocación, como os he dicho, que nadie merece ser golpeado. Y muchas veces hablan de que las mujeres verbalmente también agreden, ¿vale? Pero bueno, la responsabilidad no es a un 50% cuando ha habido agresión, porque una está en una posición con mucho más dolor. Evidentemente que va a cargar ira y sufrimiento y que en algún momento dado eso puede salir. Pero otras veces las personas se quedan tremendamente indefensas, sin capacidad de movimiento. Pueden haber las dos cosas. Bien. Otras cosas que se dicen es que algunas mujeres no cumplen con el rol de esposa, ¿vale? Entonces, yo pregunto, ¿con qué vara se miden las obligaciones? ¿Quién las mide? ¿Quién las debería de medir? Bien, y también el tema de que los hombres necesitan más relaciones sexuales porque si no se ponen mal. Yo tengo en la consulta montones de mujeres que mantienen relaciones sexuales porque si no el marido se va a ir con otra, y esto os lo digo en serio, si no la va a dejar, se va a cansar, ¿y qué pasa? Que como van teniendo relaciones que no quieren tener, pues pueden venir disfunciones o otros problemas sexuales que son más graves, bloqueos y situaciones donde es de todo menos placer. Imaginaros tener sexo por obligación. ¿A quién le gustaría tener sexo por obligación de aquí? Nadie levanta la mano, ¿no? Pues claro, esto va a generar un montón de problemas, porque no solo no disfrutan, sino que tienen que esperar a que el otro acabe, porque tienen que pasar rápido el martirio, ¿no? Se convierte en un martirio, la realidad es esa. Bien, muchos creen que las mujeres están allí para que los otros los mantengan. Pero la pregunta ¿es razonable tener comida y techo a cambio de humillaciones y golpes? Esta es una pregunta que os hago. Otra pregunta, ¿por qué se le enseñó a la mujer a acatar en lugar de ser independiente? Porque bueno, ahora en estas generaciones las cosas van cambiando.
Pero también estamos en una generación, ¿no? Unas generaciones donde también empieza a haber mucho individualismo y falta este tipo de cosas donde haya cohesión social, porque también están viniendo otros problemas que están desmontando también la sociedad y lo que es la solidaridad y la comprensión. Así que esto es importante porque todo lo que es mantener a una mujer está asociado también a la hombría, a que el hombre lo pueda mantener. Bien. Lo importante también, cuando decíamos lo de los niños, es que muchos niños están observando la violencia. Lo que va a pasar a largo plazo es que estos serán futuros posibles maltratadores, o también pueden ser relaciones donde se sientan maltratados, pueden haber las dos cosas. Esto siempre está ahí, ¿no? Y luego se piensa que las embarazadas son respetadas, pero hay muchísimos casos donde las embarazadas reciben golpes, incluso se les intenta que aborten. O sea, que llegamos a estos niveles de violencia, ¿no? Bien. Y la idea de que las mujeres no tienen que privar a sus hijos de padre. Eso hace que muchas mujeres, incluso las propias familias, inciten a esas mujeres a seguir sosteniendo un ambiente de violencia y hostil. Digo porque, aunque os parezca mentira, muchas de las personas con las que yo he trabajado estaban manteniendo las parejas porque las familias les estaban aconsejando que tenían que hacerlo. Bien. Ahora voy a hablar un poco de los anuncios, ¿vale? Hablo de los anuncios porque, fijaros, los anuncios actualmente son tremendamente hipersexuales y machistas. No sé si vosotros habéis mirado anuncios. ¿Alguno de aquí mira los anuncios alguna vez? Vale. Pues a mí me dio por ojear un poco de anuncios y no me caí para atrás porque no podía ser. Estuve mirando también la televisión italiana y lo más sorprendente de todo era que las mujeres eran todos adornos. Medio, dijéramos, es una sociedad de striptease. Todas allí bien puestas, solo les faltaba el bikini y la palmera, pero poco más podían hacer. Y estaban incluso situaciones tremendas donde pues a lo mejor les hacían concursos, donde estaban medio desnudas, tenían que pasar por una ducha, o sea, situaciones un poco de burlas. Vi un programa donde salía una mujer debajo de una mesa, ya incluso la ridiculización, ¿no? Comentarios sobre su físico. O sea, que estamos en una sociedad donde se está cosificando el cuerpo de la mujer y eso evidentemente está trayendo otras consecuencias más graves, ¿no? Que es una forma de ejercer violencia a nivel masivo y sutil y que está siendo modelo de muchos jóvenes. ¿Y qué está pasando ahora? Pues que se está imponiendo el modelo pornográfico y está creando otro tipo de problemas sociales. Por ejemplo, yo que trabajo con la sexualidad, cada vez me consultan más por adicciones al sexo. Montones de adicciones al sexo. Si yo trabajara solo con eso, es que la consulta la tendría llena y no podría hacer otras cosas. Así que todo esto está ayudando, ¿no? Por ejemplo, en este anuncio que veis aquí, ¿de acuerdo? Es un anuncio del BED. Si una mujer no está depilada y no está como Dios manda y todo este tipo de cosas, prácticamente se convierte en un hombre. Imaginaos el mensaje que hay, ¿no? Es tremendo. ¿Vale? En Alemania, por suerte, esto no lo tienen así. Pero aquí, en Europa y en otros países, parece ser que tenemos que estar perfectas, sin vello, cuidadas, gastarnos no sé cuántos en cosméticos, chicas de 18 años que están queriéndose operar los pechos y están en fase de crecimiento. Es decir, estamos hablando de cosas graves, ¿no? Personas que pasan por operaciones estéticas todo el tiempo, todo lo quieren cambiar. He tenido incluso comentarios de algunas personas si se tendrían que cambiar los labios mayores o menores, si se podría hacer algo con sus genitales y con sus vaginas, porque en la pornografía son perfectos. O sea, estamos hablando de niveles fuera de toda regla, ¿no? De dónde se está llegando con todo esto, ¿no? Aquí, por ejemplo, asociado al fútbol, ¿no? Esta mujer que dice fiesta y se quita las bragas para continuar la fiesta, ¿no? Y la celebración. Y fijaros qué cosas puede haber en internet, que ya es el recolmo, que dice, costó encontrarla, pero la mujer perfecta existe. O sea, un genital para meterla, unas cervezas y además si está calladita, mejor. O sea, y la gente te envía estas cosas como diversión, pero evidentemente esto también lo están viendo los niños y lo están viendo gente más joven. Estos son impactos psicológicos todo el tiempo. Nosotros no nos damos cuenta, pero va a un lugar del cerebro donde todo el rato esto está afectando a diferentes cosas. Bien.
Seguimos. Mira, esto es un anuncio del Mercedes-Benz, ¿vale? Bueno, de un coche, y fijaros lo que ve el hombre. Está viendo un coche en su cara, la potencia, la fuerza, pero no está viendo a la mujer, no le está mirando el coche. Claro, esto lo que está incentivando es pues también consumir sexo, ¿no? Que sea todo basado en la descarga, y como observáis es todo relacionado con el coito y con lo directo, pero no hay preámbulo, no hay cariño, no hay afecto, no hay relación, no hay mirada. O sea, es el puro individualismo también aplicado a las relaciones, también aplicado a la sexualidad, desde un modelo totalmente de descarga, donde las personas desaparecen y la mujer se convierte en un objeto. Aquí una niña, y estamos hablando de Bankia, fíjate, ya se le prepara para ser mayor, unos taconazos, eso sí, que ya tenga claro que tiene que ir con taconazos. Y te lo ponen, y además, sobre todo, pues el banco le va a ayudar, ¿no? Los mensajes son tremendísimos. Esto es un anuncio, ¿veis?, donde se entra en un túnel de coches, ¿no? También sugerente, ¿no? Todo es lo mismo, ¿no? Todo es la penetración, todo es el coito, todo es lo mismo, todo es la fiesta, el alcohol. 2 cervezas al revés, simulando pues un cuerpo, ¿no? Bien. Esto es increíble porque fijaros, anuncios importantes de marcas importantes. Fijaros aquí, en los años, no sé si eran los 60 o 70, había un anuncio donde la mujer era una alfombra, entonces se veía como la pisaban, ¿no? Bueno, pues no me acuerdo ahora en qué fecha era, ¿no? Pero recuerdo que lo había visto. Pues retomando viejos anuncios, pero modernizados, aquí la mujer, pues bueno, está muy bien, pero fijaros que toda la agresión, ¿no? Como si pudiera ser pisada. Esto lo estamos recibiendo todo el tiempo, ¿eh? Lo peor es que hay niños de 9, 10, 11 y 13 años que están viendo esto todo el tiempo. Y están habiendo acosos en las escuelas, os lo digo porque yo dentro de un mes tengo que ir a dar una conferencia a otro lugar de España, precisamente porque está pasando esto en los colegios. O sea que este tema que os digo es más serio. Bien. Aquí pues todo lo relacionado con los lascivos, la comida, un anuncio Durex y el efecto Axe, que ha causado montones de estragos. En Estados Unidos y creo que en Canadá, en algunos de los colegios los profesores tuvieron que quejarse porque los chicos jóvenes todo el día se estaban echando tanto Axe que no se podía respirar en clase. O sea, ¿qué es lo que tiene el Axe? Pues que si te lo pones vas a poder follar lo que quieras. Vas a tener todas las chicas que quieras cuando quieras. Y por desgracia van con este tipo de cosas. ¿De acuerdo? O sea que esto está teniendo mucha polémica. Bien, aquí como veis, ya directamente una mesa para sostener zapatos. Total, también sirve para sostener, ¿no? ¿Qué os parece? No tiene bastante, pero mira, un montón de zapatos y objetos y así le damos otro uso, ¿no? A la cosa. Lo más importante, mamá, ¿no? Tú eres la mejor, evidentemente aspiradoras, porque claro, a mamá no se le va a dar otra cosa que aspiradoras, no vaya a ser que esté contenta, tendrá que tener cosas para la casa. Muchos mensajes que hay son de estos, ¿de acuerdo? Mira aquí, con esta gracia, tirándole el champán a las chicas, porque eso es lo gracioso. Sin pensar si les molesta, si va bien, si no va bien. Además, esto es como una simulación, a algún nivel, ¿no? Que esto llega a las redes, pero también podría asociarse al semen, ¿no? Porque claro, todo esto está asociado. Muchas cosas se está jugando con eso. Y para recolmo, marcas que han tenido muchas denuncias, como el Dolce & Gabbana, que están teniendo muchas cosas bastante fuertes. Aquí es una chica que está atrapada, que no se puede mover, y hay pues 4 hombres, ¿no?, que evidentemente está simulando una violación. Estas son las cosas que están ocurriendo en las redes. Yo ya no quise mirar más porque si no me quedaba con cara de espanto, ¿no? ¿Vale? Habían algunas más como estas, por ejemplo, evidentemente aquí ponían cartelitos que esto es para niños y esto es para niñas. Seguimos con el rosa y el azul, esto no ha cambiado, os lo digo porque el rosa y el azul sigue estando igual. Y aquí, por ejemplo, que no sale muy bien, pero aquí le explican a una mujer cómo enchufar una aspiradora, porque claro, imaginaros que no tiene un coeficiente intelectual, tiene que saber que se mete en un enchufe
porque si no se mete en un enchufe, no podrá aspirar. Pero lo más bonito no es solamente que le dan instrucciones de cómo va la aspiradora, sino evidentemente una persona va por su casa en tacones, enchufando la aspiradora, y de esta manera con tacones lo hace mejor, porque que se note que es mujer. Imagínate que no tiene tacones para enchufar la aspiradora. ¿De acuerdo? Y esta también, porque claro, esta es de otra época, este anuncio, también cogí de otro. Se coloca en el escurridor y se presiona. O sea, le dan a las mujeres instrucciones por si acaso no vaya a ser que les hayan tenido un derrame cerebral, cómo fregar. Y aquí evidentemente pues todos los anuncios con sugerencias sexuales, ¿de acuerdo? Y esto también está simulando, ¿no? Otros, el tacón, la sangre, por supuesto, la presión por la estética. La presión por la estética también tiene que ver con una sociedad machista donde el cuerpo tiene que ser el ideal para la mujer. El cuerpo tiene diferentes dimensiones y esto es muy importante entenderlo. Nosotros nos creamos una imagen de nuestro cuerpo desde que somos jóvenes, pero nos creamos una imagen que primero es mental, de cómo nos vemos, también emocional, cómo nos sentimos con nuestro cuerpo. También hay una imagen social, y es cómo nos vamos percibiendo socialmente con nuestro cuerpo, y esta imagen social es muy importante porque esto va a hacer que nosotros muchas veces nos sintamos presionados, y además está la parte de publicidad. Bien, aquí tenemos también todo el tema de la atadura, todo el tema del alcohol asociado a la juerga, las mujeres. Bien, ahora vamos a hablar un poco de los micromachismos. Sin mirar aquí, ¿alguien sabe lo que es un micromachismo? Sin mirar. Vale, ¿qué es un micromachismo? Pequeñas muestras de machismo y que normalmente ya las... Muy bien. Y que no las consideramos machismo. Estupendo, lo has definido súper bien. Sí, es alguien que está muy bien asesorado. Bien, pues sí, son cosas tan sutiles que no vamos a pensar que estamos... del machismo. Muchas de las cosas que salen aquí, seguramente algunas las habéis reflexionado, pero realmente es importante ir elaborándolas e ir hablando de ellas, porque es que están cada día. Y esto también está fomentando que sigamos manteniendo lo mismo, ¿vale? Por ejemplo, y como él decía, es todo cotidiano, o sea, entra dentro de lo que consideramos la normalidad de la vida, ¿vale? Bien, y no nos vamos a dar cuenta, por supuesto. Por ejemplo, hay 4 tipos de micromachismos. Uno es el utilitario, ¿vale? Y eso es no llevar la corresponsabilidad que se tiene que llevar, por ejemplo, en la casa. Uno tiene que hacer todo, ¿no? Normalmente es la mujer, y el otro prácticamente, como normalmente es de mujeres, pues no lo hace. No parece machismo ni nada, pero evidentemente hay una separación de roles, no hay una equidad, no hay una igualdad. ¿De acuerdo? Y esto queda implícito. Ya se supone que la mujer se encarga de la familia y la casa y no se discute. Y entonces también la mujer, a veces, como lo tiene incorporado, pues por ejemplo dice, quita, quita, que yo lo hago yo, ¿no? O está haciendo la comida, se lo he dicho 4 veces. Dice, bueno, pues ya lo hago yo porque le cuesta. Bueno, pues todo eso es ayudar a que esto se sostenga, ¿no? Hay uno encubierto, que ya tiene que ver con las infidelidades, el silencio y todo el tema que tiene que ver con el control, que es un grado, ¿no?, más allá. El otro es como más camuflado, más asumido. Luego hay el coercitivo, que ya hay coacciones, como por ejemplo el control del dinero, pues no me gusta que te vistas así, con quién has quedado, ese tipo de cosas, ¿no?, donde empezamos ya a tener amenazas, ¿no? Y luego la crisis tiene que ver con negarse a negociar, huir de la crítica, desaparecer, no colaborar, ¿vale? Todas estas cosas tienen que ver con el machismo. También se dan en las relaciones laborales. Por ejemplo, cuando un jefe ignora porque es mujer o no tiene en cuenta sus propuestas. Esto que estáis viendo aquí es habitual. ¿Cuántos creéis que es habitual? Más o menos la mitad. Bueno, pues es bastante. Yo en la consulta cada 2 por 3 me vienen personas con estos temas. Quiere decir que esto todavía no ha cambiado, ¿no? Todo el tema de la publicidad, como habéis visto clarísimamente, que las mujeres están cosificadas y se utilizan para la venta, es un consumo más, es vender. Y se mete también como venta, y además si es guapa y encima te activa, pues entonces
compras más. Se habían hecho experimentos muy interesantes, por ejemplo, de hombres que se les medía el nivel de testosterona antes de, representaba que hacer una especie de cuestionario, ¿no? Por la saliva. Entonces, le dejaban en una sala con una mujer y luego volvían a medir la testosterona. Cuando habían estado con una mujer, normalmente la testosterona subía. ¿Qué significa? Que evidentemente la publicidad y todo esto explota, ¿no? Toda esa activación que a veces puede haber, con todos los anuncios y con todas las cosas, ¿no? Por eso la mujer es una mercancía. Bien, estereotipos de libros, ¿vale? Como no sé si vosotros habéis leído Las 50 sombras de Grey o libros así. ¿Habéis leído algunos de aquí? No. Bueno, en fin, estereotipos. Chica joven, sumisa, amo con dinero, poder, ¿vale? Mujer, pues si es medio virginal o no se entera, pues mucho mejor. Todos estos son estereotipos que tenemos, ¿vale? Pues ¿qué pasa? Que esta educación está siendo diferente para hombres y mujeres. A veces hay un niño y una niña en la familia y quien tiene que coger la escoba sigue siendo la niña. Sigue pasando esto, sigue pasando esto, ¿vale? Y también, por ejemplo, películas de Disney, que estuve mirando algunos trocitos, vaya tela, cuando los analizas. Dije, más vale que pares el vídeo porque vaya tela, es todo estereotipado. ¿Os habéis dado cuenta que el Disney también tiene lo suyo? Pues menos mal que no me acordaba, porque como lo veía de niña, pero bueno, tendré que volverlo a mirar, aunque sea para refrescar cómo vivimos, ¿no? Bien. Vale, y todo el tema por ejemplo, cuando hay embarazos, por ejemplo, no deseados, siguen pensando muchos hombres que el tema solo es de la chica. Claro, este tema, con todo lo que provoca, es muy importante, pues, esta conciencia de hacer las cosas bien hechas, ¿no? Sin que hayan sustos. Tema, discotecas. ¿Quién paga? ¿Quién creéis que paga? ¿Por qué? No es porque maneja los diners, porque ¿sabes lo que pasa? Exactamente. La mujer, como es consumo, ya sabemos que está de adorno y para que se haga uso, como se disponga de ellas. Entonces, se aseguran que vienen muchos más chicos y así también consuman chicas. Pero no solo consuman copas, también consuman chicas. Porque estamos hablando de este consumo todo el tiempo. Todo este consumo está constantemente, ¿no? ¿Vale? Por eso es tan importante tener en cuenta esto, ¿no? También importante lo que se está exigiendo a las mujeres, ¿no? Cocinar, ser guapa, delgada, la belleza, salir del rol. Y cuando salen del rol, muchas veces o juegan a fútbol o son un poco extremas, son marimachos. Si un hombre es un poco más sensible, niñata o por no decir otra cosa. O sea, estas cosas, por desgracia, siguen pasando hoy y muchas adolescentes lo tienen más difícil que antes. ¿Por qué creéis que lo tienen más difícil que antes? En algunas cosas. ¿Tenéis alguna idea? No? En les xarxes socials potser que es pot fer mofa a través de les xarxes o jo què sé. Vale. Bueno, las charchas se influyen, ¿no? Pero lo tienen difícil porque veréis, el rol antes masculino estaba muy claro y estaba muy separado, ¿vale? Los hombres se esperaba una cosa, las mujeres esperaban de otras. Ahora muchas mujeres van teniendo más autonomía, más independencia, más estudios universitarios. Se está viendo que a nivel de estudios, de alguna manera, tienen grandes niveles, incluso en carreras de ingeniería también está creciendo. Entonces, los hombres en este momento no se ven con los mismos roles que podían tener antes. Entonces, ¿qué pasa? Que están en una situación intermedia difícil. Si me voy para allí, no acabo de estar seguro y tampoco encuentro mi sitio. Y tampoco tengo muy claro cómo ser equitativo. Pero, ¿qué hago? Vuelvo a lo viejo y afianzo más el rol. Entonces, ¿qué pasa? Que por eso está creciendo en algunas relaciones, está aumentando en jóvenes la violencia y los roles machistas. Si también me voy al otro lado e intento ser un poco más moderno, tampoco tengo coro con mis amigos o tampoco me comprenden, tampoco tengo sitio y me tengo que identificar en algún sitio. Entonces, aquí no acabo de poder saberlo bien y además se pueden meter conmigo y me presionan, entonces me vuelvo más masculino. Esto es lo que está pasando,
¿De acuerdo? Esto es importante porque, claro, necesitamos una identidad. La idea sería, bueno, ¿cómo puedo ir teniendo cierta comprensión, teniendo cierta seguridad, sin volverme rígido? Eso sería el trabajo. Y eso lo pueden mejorar los hombres actuales, pueden facilitar esos roles, porque en realidad los hombres van a ayudar mucho a cambiar todo esto. ¿Vale? Bien. Como hemos dicho, todo esto de la publicidad, ¿no? También deciros que aproximadamente una media de 63 o 65% de los juguetes son sexistas. También estuve mirando juguetes y bueno, está muy instalado, ¿no? Todos los juguetes como tienen que ser, ¿no? Chicas, mamá, atender a personas, limpieza, hogar, cuidado, ¿vale? ¿Qué es lo que he visto? Que hay una misoginia en 3 grupos. Uno es la mujer que se identifica con lo doméstico, que evidentemente es responsable de la casa, ¿vale? Otro es un objeto sexual. ¿Habéis visto el anuncio de Dolce & Gabbana? Hay muchos así, el de que era una invitación a la violación, ¿vale? Muchos anuncios salen mujeres pues como objetos de ven aquí, yo estoy aquí para ti, o sea, todos esos están siendo los anuncios, ¿no? Y están muy cerca de la pornografía. Todos sabéis que hace 2 días una productora estaba grabando una película porno en Barcelona, ¿sabéis esto? No, pues os explico. Pues la cuestión es que había una producción porno, pero el tema era una película sadomasoquista, donde salía una mujer en 4 patas, me imagino que vestida de negro, y hombres encapuchados de negro que representaba que la podían agredir. Y esto en plenas calles de Barcelona. Estamos hablando de eso. Se escribió hace nada, hace un mes, le escribieron una carta a un grupo de feministas, a Ana Colau, para que hiciera un cambio, para que esto, la gente que iba pasando por la calle pues estaba impactada, porque eran muchas escenas en Barcelona. ¿Creéis que hubo alguna respuesta? No, no ha habido respuesta. Però el debat és molt, o sigui, crec que va molt més enllà, si la pornografia sí, pornografia o no... Sí, pero la exhibición, estamos hablando de la exhibición, los que iban encapuchados eran ellos. Ya, Sí, pero bueno, se mezcla porque son roles que se están acentuando, ¿vale? También esto de las mujeres dependientes o tontas, como lo que hemos visto en los anuncios. Los anuncios y lo que estamos hablando fomentan un poco también la división. Todo lo que fomente la división, de alguna manera, complica lo social, ¿no? Y además, como os he dicho, el cuerpo también está un poco representado por la imagen social que vamos teniendo, y esto también afecta a nuestra identidad como hombres y como mujeres. Por eso está mezclado. Y también los roles que vamos a tener sexuales y también como mujeres, ¿no? Bien. Lo importante es que muchas mujeres que viven malos tratos, de pequeñas, en muchos de los casos, han sufrido violencia anterior, abusos, y en algunos casos, conscientes de ello, se están sintiendo pues marcadas, atrapadas, ¿vale? Este es un aprendizaje que se llama de indefensión. La indefensión es que cuando uno ha aprendido a estar en una situación donde no hay escape, donde no hay salida, psicológicamente le cuesta poder salir de esa situación y de alguna manera se queda totalmente atrapada. Cuando se habían hecho experimentos con animales, a veces sabe mal porque se hacen experimentos un poco duros, pero se habían hecho experimentos con perros donde tenían descargas eléctricas y algunos podían escapar y otros no. Los que no habían podido escapar, cuando se les abría la puerta y podían evitar las descargas, no salían. Esto se llama indefensión aprendida. Entonces, cuando hemos tenido situaciones de violencia y agresión, podemos tener esta reacción de que no tenemos la sensación de que podamos escapar. Por eso es muy importante comprender cuando muchas mujeres a veces se quedan ahí, el entender que psicológicamente hay todos estos factores. Luego hay otros temas también importantes a evaluar, pero realmente se hace como una sensación de que uno no puede salir de ahí, ¿no? Bien. Esto es importante porque nosotros aceptamos, ¿no?, estos valores de igualdad y libertad y autonomía, y de hecho hablamos de ellos, ¿no?, todo el tiempo, y queremos una sociedad plural e igualitaria, ¿no? ¿Vale? Pero estos valores no se están traduciendo en comportamientos y cosas congruentes, no se están traduciendo en ello. De hecho,
sigue pasando muchas situaciones donde hay esta violencia, ¿no? Un alto porcentaje de niños y niñas continúa aprendiendo a temprana edad que el mundo de la mujer es en casa y que el mundo del hombre es pues divertirse y salir. Sigue pasando, aún el día de hoy, y aunque parezca que todo esto está cambiando. Sí que es verdad que hay escuelas que van intentando introducir, ¿no?, algunos talleres que se están intentando hacer, ¿no?, o se están concienciando, y sé que hay grupos de personas que hacen teatro en algunos sitios y a través del teatro intentan ayudar a que las personas reflexionen, que es una buena manera, ¿no?, crear teatro para que otros a través de ahí piensen, ¿no? Estas iniciativas en algunos grupos sí se están dando, ¿no?, y ayudan, ¿no? Pero sigue pasando todo esto, ¿no?, que pues él es el más hábil, él es el valiente, él se puede salir con la suya. Esto sigue estando en la base, ¿vale? A las niñas se les induce pues a jugar a ser madres, a ser mujeres, como hemos visto el anuncio de Bankia, ¿no?, que está, ¿no?, que estaba la niña con tacones y se les estaba marcando un poco lo que era ser de alguna manera mujer o lo que se identifica. Por eso hay padres que a veces vienen a la consulta y me dicen, no, es que mi hija tiene 9 años y ya se quiere pintar, ¿no? ¿Cómo es posible esto? Bueno, pues porque ven los anuncios, ¿vale? O muchos adolescentes o padres que me dicen, pero ¿por qué están todo el día con estas selfies, ¿no?, haciéndose fotos y todos de la misma manera, ¿no? Bueno, porque todo esto son roles que van afectando, ¿no? Bien, ¿cuál es el problema? Que a los chicos no les dejamos expresar ternura, cariño, tristeza, dolor y esas expresiones de humanidad, sino que se les fomenta pues que saquen la ira, la audacia, el placer, ¿no? Pero todo lo que sea mostrar su vulnerabilidad, que es lo que va a crear una sociedad solidaria y se va a facilitar la comprensión y la comunicación entre ambos géneros, sigue siendo algo que sigue siendo dificultoso. Aunque nuevas generaciones van intentando expresar un poco más y por suerte sí que empiezan a haber ciertos grupos que empiezan a mover, gran porcentaje no está siendo así. Porque ¿cuántos de vosotros se siente libre para llorar delante de sus amigos? Fijaros, solo mujeres y pocas. Quiero decir, no ha salido ni un hombre que levante la mano. Entonces, esto, de alguna manera, forma parte, aunque uno quiera, forma parte de lo que hemos aprendido y normalizado, que por desgracia pues no estamos ayudando mucho, ¿no? Por esta castración a la sensibilidad, ¿no? Por eso cuando yo he tenido pacientes que tienen una sensibilidad más especial, incluso tienen integrada la parte femenina, pues han sentido mal en muchos momentos, ¿no? Porque les han hecho comentarios que estaban fuera de lugar y no han tenido en cuenta cómo funcionan, sino lo que se esperaba de ellos. O le han dicho no llores tanto y no han dejado que su expresión pueda sanarse, ¿no? Bien. Bien, lo importante es esto, ¿no? Fomentar que los hombres sientan tanto como las mujeres, pero claro, aprenden a ocultar sentimientos. Aquí he preguntado hace un momento, solo han levantado la mano mujeres y hay hombres, porque veo que hay unos cuantos, ¿no? Me hubiera encantado, aunque fuera una mano, y hubiera preguntado, ¿cómo te lo has montado? Explícale a los demás, porque así perderán la vergüenza, sabrán cómo hacerlo y se irán no a este lado, sino al otro, o al menos entre medio, como mínimo, para empezar a construir puentes, ¿no? Tendríamos que aprender a construir puentes, ¿no? Bien. Desde los años formativos, de hecho, los juegos, muchos hombres que yo he tenido en la consulta se quejan de que son muy brutos, de que son de fuerza y que algunas veces, yo no sé qué juego es este, ¿no? Pero he llevado varios casos donde les había retraumatizado de niños, que se tiraban todos uno encima del otro y el otro quedaba todo chafado y había no sé cuántas personas encima. No sé si vosotros habéis jugado a estos juegos. ¿Alguien ha jugado a estos juegos? Bueno, pues yo estos juegos, por suerte, cuando yo estaba no estaban, por mucha suerte, y no los vi nunca, pero este tipo de juegos tan bestias, he tenido personas que habían tenido recuerdos por ahogo y asfixia, y los he tenido que trabajar con técnicas de trauma. Y luego se habían sentido mal con el grupo, o sea, porque, bueno, hay este tipo de tendencia, ¿no?, de juegos, y ellos han tenido que amoldar a eso, porque si no, no se querían quedar marginados del grupo. Pues estas cosas también van saliendo, ¿no? Bien, aunque el papel del padre es crucial, ¿vale?, todavía muchos hogares no tienen presencia paterna. Y esto es importante, porque ¿vosotros creéis que el rol del padre es importante para un niño? ¿Cuántos creéis que es importante para un niño? Bueno,
la mayoría, esto va bien, esto promete. Sí, muchos padres que ignoran a los hijos o a las hijas o que prácticamente no están en casa dejan secuelas. Yo muchas veces tengo que trabajar lo que llamamos el apego, que es como hemos formalizado nuestras primeras, ¿no? Nuestra forma emocional de relacionarnos con los demás y también con las parejas, y esto queda ahí tocado muchas veces, porque realmente muchas veces el rol masculino ayuda también a, venga, tú puedes, ¿no? Tira para adelante, o venga, sube el árbol, y a lo mejor la madre dirá, no, que se cae. O sea, son diferentes roles que complementados dan muchísima salud a los hijos y facilitan pues un equilibrio. Este equilibrio es importantísimo, pero que es importante que desde los primeros años se consolide, porque si un padre no está en los primeros años, después es mucho más difícil apegarse, porque hay como un vínculo que se va gestionando desde un principio, ¿no? Bien, y aunque los niños actualmente están aprendiendo mucho sobre la masculinidad a través de los medios de comunicación, por eso es tan importante también que haya más presencia de los padres, porque muchas veces están con las tablets o están con los ordenadores o están con determinadas cosas, y eso se está notando mucho a nivel educativo, porque realmente miran muchísimo la televisión, y esto está afectando también en la forma en la que se van a relacionar con los demás. Bien. La fuente de los modelos masculinos están siendo los medios de comunicación, ¿vale? Por lo que os he dicho, que ven mucho la televisión, los grupos de amigos, que si hay temas de violencia o de autoridad y todo este tipo de cosas, pues también se está aprendiendo, y lo que son esta reacción, ¿no? Si por ejemplo, si en casa, por ejemplo, han tenido muchas mujeres y además van a la escuela y también hay muchas mujeres y no terminan de tener roles masculinos, lo que hacen es colocarse en el hombre es lo que no es la mujer, porque faltan referentes, ¿no? Muchas veces, y este concepto muchas veces pues se crea una cultura que muchas veces puede haber esta parte de degradar lo femenino, porque intentan no parecerse a aquello que es ser mujer. O sea que es muy importante generar estos roles, ¿no? Bien, ¿qué tienen en común estas cosas? Que se van transmitiendo cotidianamente, ¿vale? Y como hay imágenes distorsionadas y estereotipadas, pues todo esto va generando límites, se va limitando todo. Bien, ¿qué serían los micromachismos en el día a día? Pues por ejemplo esta idea de que la chica si liga es una guarra, por no decir otras cosas. Porque aquí hay muchos apodos, ¿verdad? En femenino se ponen de apodos, que si os fijáis hay más apodos malsanos en mujeres que en hombres, porque si miramos el lenguaje nos daremos cuenta de que la balanza está así, ¿vale? Por lo que el lenguaje es uno de los mecanismos que generan esta división de géneros, por lo que tenemos que observar cómo hablamos y desde dónde hablamos. Sin darnos cuenta estamos fomentando esto. El uso del lenguaje nos va a tener que ayudar a cambiarlo. Usar el físico como ofensa. Y es que si una chica no es bonita, bah, ¿para qué? No hablemos con ellas. O sea, todo esto también está, ¿de acuerdo? Sin embargo, las chicas muchas dicen, bueno, no pasa nada, si es buen tío y además es amable. O sea, hay como una diferencia, ¿no? De basarlo mucho en el físico o basarlo en el interior, ¿no? Que no digo que el físico no sea importante y cuando se es adolescente, pues hay una valoración desde el físico, ¿no? Pero evidentemente hay que inculcar valores y no solamente basarlo en la estética, ¿no? Que las mujeres no hagan cosas de hombres. Eso también muchas personas consideran que hay cosas que tendrían que hacerlo las mujeres y otras tendrían que hacerlo los hombres, ¿no? O que las mujeres todo lo que hacen no es trabajo, cuando muchas veces está más por la casa, no se considera algo importante, simplemente es algo que te toca hacer. Sin embargo, si encima tienes que trabajar, pues eso no se tiene en cuenta, ¿no? O la idea, yo cuando iba a la universidad me acuerdo que había una chica que sacaba muy buenas notas y compañeras mías habían dicho, bueno, seguro que ha estado con el profesor. Y era ofensivo, ¿no? Las mismas mujeres tenemos incorporado, por desgracia, este tipo de mensajes. Y yo me acuerdo que me quedé en shock, pensé, ostras, están diciendo que a lo mejor esta chica, como ha tenido relaciones sexuales, está sacando buenas notas. O sea, tiene que dar algo a cambio para que ella pueda tener buenas notas. Bien, por ejemplo, también
lo del escote, lo de la provocación. También, por ejemplo, el tema de la masturbación, ¿vale? Todo este tema de miedo, que las chicas se masturban poco, o que son más los chicos quienes lo necesitan. ¿Quiénes creéis que las chicas no necesitan la masturbación? ¿O quiénes creéis que es por igual? La sexualidad y la masturbación. Vale, aquí la mayoría. Bueno, vamos bien, bien, bien. Por ejemplo, este tema muy importante, ¿vale? El de los celos. Hay personas que en la consulta jóvenes justifican los celos como amor. Creen que le quiere mucho porque es normal que a veces se enfade si ha hablado o ha coqueteado con alguien. Esto también tiene que ver con control, con violencia, con machismo, y es muy importante tenerlo en cuenta. Bien, o si se enfada es porque le gustas, ¿vale? Diferenciar maltrato de amor, son cosas distintas. O ver a las mujeres tontas, o cuando no responden como ellos quieren, son un poco tontas. Esto también es bastante común. O la idea de darlo todo por amor, que normalmente, ¿quiénes creéis que piensan que hay que darlo todo por amor? Las chicas. Bueno, aquí hay un consenso. Nos damos cuenta como hay ideas, ¿no? Y diferencias de género. Hay una idea de que sí, normalmente las mujeres, como han aprendido a ser sacrificadas y a encargarse de la familia y de todo, es más fácil que sacrifiquen más. Y hay toda esta idea mezclada con el romanticismo, que a veces pues también puede generar pues malos entendidos, ¿no? La idea de algunos hombres, si las mujeres no disfrutan es porque no funcionan, porque está todo centrado en el coito, que a veces tengo mujeres en la consulta donde creen que quizás no funcionan porque ellos les dicen que han estado con otras y solo les pasa eso con ellas. Así que esto también, muchas veces, estos agravios comparativos o estas ideas, cuando cada cuerpo y cada mujer es distinto y que se requiere, ¿no?, un conocimiento, no está basado en el coito. El problema es que mucha sexualidad se basa en la parte muy genital. Entonces, todo lo que es la exploración de la sensualidad y todo lo que tenga que ver con la mujer y el placer se queda de lado. Bien. Bien, en muchos lugares de poder hay mucho desnivel en los puestos. Aunque se intenten hacer muchas políticas de igualdad, no es tan cierto. Yo he conocido personas que están en muchos lugares políticos y te lo comentan, que el porcentaje entre hombres y mujeres es muy distinto de los que pueden acceder a determinados escalones, ¿no? Y de hecho hay estadísticas sobre ello, que lo podéis mirar, ¿no? Bien, todo el tema de los piropos y acosos callejeros. ¿Quién de aquí alguna vez se ha sentido incomodada en la calle? Todas las mujeres prácticamente, de acuerdo, no ha quedado casi ninguna, salvo un par, 3 personas no han levantado la mano. O sea, porque una cosa es que te digan guapa y otra cosa es que te hagan sentir, ¿no?, un objeto. ¿De acuerdo? O sea, que muchas mujeres se quejan de que esto sigue siendo una división donde se siguen viendo, ¿no?, como un objeto y que todo se está permitido, ¿no?, cualquier comentario en cualquier momento o incluso cualquier mirada, porque a veces una mirada puede ser tremendamente dura. Bien, películas donde también está todo esto, ¿no?, la mujer buena y guapa, que busca príncipe, o la mujer que, ¿no?, todo este tipo de, incluso la bruja, todo esto son, ¿no?, estereotipos de ver a las mujeres con diferentes roles, ¿no?, y además tiene que estar esperando el príncipe. Por ejemplo, también una mujer que no quiera tener hijos en un momento dado es una mujer rara, o es una mujer que tiene que ser, ¿no?, de otra manera, o por ejemplo los chicos, que además cuando yo he llevado hermanos en la consulta, ¿no?, que ya se quejan porque él puede salir a determinadas horas y yo que tengo que tengo más edad no puedo. Esto sigue pasando, ¿no?, y le dicen en casa, ¿por qué eres chica? Y además se le instala mucho el miedo a que sean abusadas, a que sean violadas, a que les pase algo. Entonces, muchas mujeres vienen traumatizadas por este tema, por desgracia, más de las que serían recomendables, ¿no? Bien. Hubo un problema también, parece ser que creo que fue el Carrefour, que no sé si eran para niñas de 5, 6, 7 años o algo así,
que sacaron unos bikinis, ¿no? Y ya iban con la parte de arriba, ¿no? Y crearon muchas polémicas, ¿no? Es como que ya tenían que estar, ¿no? Como viéndose como mujeres y tapándose, ¿no? Esto, algunos padres se quejaron de estos temas porque evidentemente, ¿no? Les tocó mucho, ¿no? Por suerte hay padres que también, ¿no? O sectores que intentan contrarrestar todo lo que está pasando, ¿no? Bien. Todo este tema de ser estrecha o no ser estrecha, ¿no? Todo este tema que a veces causa problemas también. El tema de la estética, como hemos dicho. Bien. Los niños que, por ejemplo, a veces empiezan a jugar a cosas de niñas, también, muchas veces también son tachados, ¿vale? Todo este someterse a la depilación, a la sumisión, la ropa también está con géneros. Esto está cambiando un poquito en algunas marcas, que están cambiando un poquito, por suerte hay cambios, ¿vale? Sí. Yo he visto esta campaña que había una colonia en forma de limpiacristales. Con la crema de limpiacristales. Wow, ¿dónde salió esto? Bueno, lo vi en Barcelona y me quedé pasmada en lo siguiente. Y es una de las más compradas, ¿sí? Igual que la colonia del tacón, pues está igual. Bueno, pues muy bien por apuntar esto, porque yo como estaba organizada, decidí no ver más anuncios. Porque si no, digo, no voy a poder dar la charla. Tanta división, ¿no? Y tanto fomentar división de géneros, porque claro, ahora eso da dinero y la división da dinero y además la gente se vuelve consumista, entonces todo es para que entremos en el consumo. La cuestión es que no importa cómo, pero que consumamos. Y claro, se logra, por desgracia se logra. Dolce & Gabbana, por ejemplo, ha incrementado las ventas exponencialmente. La marca esta que he puesto antes de lo de la violación ha incrementado las ventas exponencialmente, porque se juega con todo esto. Bien, importante, por ejemplo, esto de las copas ya lo hemos dicho, ¿no? Todo el tema de que había el anuncio este de la hamburguesa, de los preservativos, ¿vale? Bueno, pues todo este tema del que el hombre protege, que ella es la débil, esto también son estereotipos. Una cosa es que en un momento dado tu pareja te apoye y otra cosa es que tú seas débil. Y además se confunde fragilidad con debilidad, que son cosas distintas. Bien, por ejemplo, esto me lo comentaba una vez una paciente que había ido a un bar, ¿de acuerdo? Y entonces estaban cenando y el camarero se dirigía solo a él. Y prácticamente cuando iba diciendo cosas no le miraba y decía, pero esto no me lo puedo creer, esto me está pasando en Barcelona, esto me está pasando a mí. Claro, casi sale del bar rebotada, bueno... A ver, no es una cuestión de ponerse ahí a armar un escándalo, pero sí evidentemente es chocante, ¿no? Que esto pase. Y me decía, y esto me está pasando en Barcelona. Bueno, es que no es una cuestión de lugar. Cuando hay misoginia o hay machismo, lo hay, y lo puede haber aquí como en cualquier sitio, ¿no? Esto es un tema cultural y más profundo que tiene que estar los valores, tiene que haber una educación, tiene que haber pues todo lo que organizáis vosotros, ¿no? Este tipo de movidas, generar cultura, generar reflexión, que en este sentido pues os felicito porque ya me gustaría que en Barcelona hicieran muchas cosas así, ¿no? Bien, todo este tema de querer quedar con una mujer, o sea, querer quedar por encima de ella, por ejemplo, ¿no? Muchas veces como que él no puede quedar mal y tiene que saber más que una mujer. Cuando hay machismo muchos consideran que tienen la razón y que de alguna manera tendrían que saber más y que están por encima, porque como hay una desigualdad tú no crees estar por encima del otro, ¿no? También, por ejemplo, todo el tema de no ver la inteligencia de la mujer, de centrarse solo en la belleza. Bien, lo importante es que esta ideología sexista justifica esta opresión y todo el tema patriarcal, ¿vale? Lo importante es que se están generando, y esto sí que lo remarco porque a mí me parece bonito, se están generando movimientos de hombres, pero es que yo considero realmente que gran parte de los cambios que se pueden hacer en los últimos siglos van a venir de manos de los hombres que sean sensibles y que estén buscando también una igualdad, porque las mujeres ya están en luchas, ya lo hacen, ya están ahí promoviendo todo esto, ya venimos de un feminismo donde se ha ayudado mucho, y se está ayudando y siguen, pero claro, hay que colaborar, hay que tener una colaboración. Entonces, si se va dando un modelo también por parte de algunos hombres, facilita que otros
tengan menos miedos y también se cohesionen, y con esta cohesión también se facilita cierto trabajo. Pero si seguimos dividiendo entre géneros no llegamos a ningún sitio, ¿no? Y por ejemplo, en Canadá, Australia, Estados Unidos y Europa, ¿vale?, hay una organización que se llama MASA, que son hombres contra la violencia sexual, que están intentando ayudar, están intentando hacer cosas. Y a su manera se pueden ir generando esos modelos, porque hacen falta ir generando modelos, además de la educación, la escuela y todo lo que se pueda, ¿no? Y luego, evidentemente, que las mujeres sigan manteniendo su autonomía. Todo ayuda, todo es un plus. Bien, ahora vamos a hablar de las formas habituales de violencia, ¿vale? Porque estos son ciclos muy importantes, ¿vale? Primero, hay un intento de control sobre lo que hace y con quién se relaciona. Muchas veces empieza a haber situaciones de celos y se justifica con amor. Como os he comentado, muchas veces los celos se justifican como amor, como atención, como cariño, con todo este tipo de cosas que no son, ¿no? Muchas veces él intenta imponer su opinión y empiezan a haber conductas y actitudes. Y aquí ya empezamos a entrar un poco en ir generando este ciclo, ¿no? Comienzan a haber pruebas constantes, empiezan a ver qué hace, qué dice, cómo es, empiezan a generarse situaciones, ¿no?, de comprobación, ¿vale? Cuando la mujer empieza a quejarse, muchas veces él dice que va a cambiar. Y muchas mujeres creen que va a cambiar y que es cierto. Y de hecho, están ahí esperando ese cambio, ¿no? Bien, ¿qué empieza a pasar? Empiezan a haber críticas de cómo viste, cómo hace las cosas, y si esto va increciendo, porque pensar que esto es una cosa progresiva, o sea, la semilla está ahí, pero esto evidentemente se va gestando y va saliendo lo que hay debajo, ¿no?, a medida que la relación está. Empiezan a haber amenazas, insultos, burlas, descalificaciones. También puede ser al revés, ¿no?, que esas actitudes sean dirigidas hacia los hombres. Y lo que pasa es que el porcentaje de casos es tremendamente ínfimo, ¿de acuerdo? Es tremendamente ínfimo. La idea sería que no se maltratasen géneros, que los géneros no tuvieran maltrato ninguno, o sea, tuviera una aproximación, por eso los dos géneros se tienen que aproximar. Me explico, porque no tiene que estar violencia en ningún sitio, ni en las escuelas, ni en las instituciones, por ejemplo, que sea otras cosas como el bullying, ¿no? No tiene que haber violencia. Y ahí es donde tenemos que participar todos, porque en realidad somos una sociedad y tenemos que sumar todos en ella, ¿no? Pero hablamos más así, no significa que no haya hacia los hombres, ¿eh? Yo he tenido 2 casos en muchísimos años, pero no es usual. Y además han tenido mucha vergüenza de decirlo y de hablarlo porque, como soy hombre, o sea, sí puede haber, ¿eh? Y yo te digo, he tenido 2. Bien, ¿qué empieza a pasar? Que él escucha solo lo que le conviene, ¿vale? Desatiende lo que se ha estado diciendo. Esto podría servir para ambos. Lo que pasa es que cuando es de hombre, ¿vale?, normalmente es más verbal. Y cuando muchas veces se añade la fuerza física con el hombre. Pero sí hay casos de violencia verbal, ¿vale? Bien. Y le acusa de ser hipersensible o que malinterpreta. Entonces muchas mujeres empiezan a entrar en la confusión, porque empiezan a decirle que son cosa de ellas, por ejemplo, ¿no? Entonces ya entran en la confusión. A lo mejor es cosa mía, de verdad, o lo que sea, ¿no? Entonces, como no se puede dialogar sobre lo que se siente y lo que se piensa, pues bueno, ahí empieza también una batalla interior, porque eso no existe, ¿no? Y esto va generando mucha soledad, mucho dolor. Bien, ¿qué hace la mujer? Pues intenta ver cómo solucionarlo, porque evidentemente esto es una cosa progresiva. Ahora os hablo a nivel de conducta, pero esto no se gesta en un día, ¿eh? Esto se va haciendo y después el problema es que se instala, y es un patrón, y cuesta salir de él, aunque parezca fácil, cuesta salir de aquí. Bien, se pasa ahora reflexionando e intenta justificar, entonces empieza a darse explicaciones, se da muchas explicaciones. Claro, darnos explicaciones a todo esto no solo no va a ayudar, sino que va a perjudicar que podamos salir de la situación, pero es la tendencia. Reiteran el intento de convencerlo, pero claro, todo empieza a ser saboteado. Si esto persiste, empieza a cuestionarse a sí misma. Incluso algunas mujeres, y esto os lo digo porque esto es lo que yo veo en consulta, algunas mujeres creen que quizás ellas se expresan mal o no saben hacer bien las cosas, porque no saben dónde ubicar el problema.
Tampoco piensan que muchas veces hay violencia detrás. Bien. ¿Qué tácticas utilizan ellos? Se ponen a la defensiva y no dan espacio. Lo interpretan como control, abuso, abandono, falta de amor hacia él, porque muchos hombres, cuando ellas se quejan, comentan que eso es porque no les quieren y se quedan ahí clavados en esta idea. Ella intenta pues adaptarse y muchas veces incluso va transgrediendo partes de sí, y al transgredir también se va cosificando porque va dejando de lado sus necesidades y va creyendo que así está ayudando, porque realmente cree que está ayudando haciendo eso. Pero si ella decide no acceder, que hay casos donde evidentemente se dan cuenta que hay algo que va mal, se sienten mal, aquí empiezan las descalificaciones, el insulto, la intimidad, el control, no relacionarse, controlar el dinero, imponer relaciones sexuales, ¿vale? La crítica, se minimiza, se les va dejando de hablar, hay todo el tema de avergonzar. Incluso hay momentos donde se les pone en situaciones públicas y hacerlas sentir mal delante de los demás, o sea, hay diferentes grados, ¿no? Y en casos donde ella va reivindicando su rol, le llaman enferma, o que tendrían que ir al médico, o sea que todo es un proceso donde se va degradando poco a poco. Claro, la mujer se desgasta, porque esto es un desgaste enorme, vivir esa presión y esa necesidad de intentar que la relación funcione, pero hagas lo que hagas, no solo no funciona, sino que cada vez te sientes pues más desgastada, ¿no? Este desgaste hace que ella se siga esforzando y entonces intenta buscar la aprobación, ¿vale? O que intenta pues que el otro tenga mejor humor o que no se queje, va buscando estrategias, dice, bueno, quizás yo puedo hacer cosas para que esto funcione, ¿no? Cada vez hay más bajones, ¿vale? Y en esos bajones ella sigue con su sistema de justificación, porque una de las cosas más duras es el sistema de justificación que nos creamos. Como os he dicho al principio, la violencia nunca tiene que ser justificable. A la primera ecuación tendríamos que decir, mira, no lo vuelvas a hacer porque si no, no vamos a ir bien. Pero como se ha ido, ¿no? Ha ido pasando el tiempo, esto va empeorando. Bien, ¿qué le pasa a algunas mujeres? Que dejan de opinar porque intentan evitar el conflicto. O sea, es tal el desgaste, es tal el dolor, que intentan no tener conflicto. Cada vez se están más deprimidas e inseguras, y en algunos casos entran en mucha coalición, en mucha lucha. Entonces entran en una lucha donde se va volviendo extrema y donde entramos en situaciones más peligrosas. Y aquí comienzan con síntomas físicos y también dolores, porque esto va creando somatización, es decir, todo lo que no se resuelve aquí va al cuerpo. Por eso también pues, hay más tendencia a coger enfermedades. Aquí se produce lo que llamamos la fase de tensión, ¿vale? Bien, ella intenta calmarlo y cree que la situación va a ser controlable. Aquí, como tiene una idea de control, empezamos a empeorar la situación. Luego hay la fase que llamamos de agresión, donde empiezan a haber todas estas tensiones física, verbal, psicológica y sexual, y el problema es que hay una fase de reconciliación al principio, como os he dicho, porque esto es un ciclo, ¿de acuerdo? Es un ciclo de la violencia. Aquí él pues puede llorar, se puede mostrar arrepentido, puede decir que todo va a ir bien. Claro, la mujer muchas veces se compadece y dice, bueno, lo estoy viendo llorar, ¿no? Lo estoy viendo mal. O incluso lo puede ver como un niño pequeño, o lo puede ver como alguien indefenso, alguien incapaz. ¿Qué pasa? Que entonces dicen, vale, de acuerdo, si tú lo dices y te veo mal y veo que realmente me quieres, así es como lo interpretan, pues vamos a seguir en ello. Bien, ¿qué va a pasar si esto pasa? Pues que ya no maneja los hilos. ¿Qué creéis que pasa? Cuando hay algunas fases de agresión, cuando empieza a haber mucha reconciliación y esto sigue. Se cronifica, exacto. A partir de que hemos ido dando permiso a más de una vez que ha habido agresión, el tema va a ser tremendamente complicado porque va a costar mucho salir de ahí y a partir de ahí ya cada vez hay menos arrepentimiento y más violencia, menos arrepentimiento, hasta que al final prácticamente el ciclo es agresión. Bien.
¿Cuál es la dinámica? Que se busca destruir cualquier intento de autonomía de la mujer que quiera tener, que es un atentado a la autoestima mediante el poder, amenazas y el control que le ejerce, y en algunos casos se pasa a ignorarla totalmente, porque ignorar a alguien totalmente es una de las situaciones más violentas que se pueda padecer. Hay personas que dicen, no, es más violento que a veces te griten. No, cuando somos niños, por ejemplo, muchos niños prefieren que a veces los padres los griten o los peguen a que los ignoren, porque es como una soledad y un abandono extremo. Entonces hay casos donde incluso desaparecen días, desaparecen horas, o sea, no hay una posibilidad de acercamiento, de diálogo, y la mujer se queda totalmente en desolación. Bien, el miedo al terror pasa a formar parte de un cuadro, y aquí a muchas veces es lo que llamamos, por eso algunas mujeres las podemos ver como muy alteradas, ¿de acuerdo? Síntomas de estrés postraumático, donde podemos ver síntomas como insomnio, pesadillas, agitación, no pueden concentrarse, angustia, no pueden verbalizar. Piensa que aquí hay muchísima traumatización, ¿eh? Cuando vemos a una mujer así como muy sobreagitada, incluso flashbacks. Los flashbacks son imágenes que vienen de golpe y que te invaden y que tú no las puedes evitar y que son tremendamente cargadas, y nuestro sistema nervioso está totalmente desregulado, es muy doloroso, ¿de acuerdo? Y aquí sí que, si alguien está así, sí necesita una intervención urgente, ¿de acuerdo? Porque realmente no se puede salir por uno mismo, ¿vale? Esto os lo explico para que tengáis una idea, porque a veces vais a ver síntomas o personas que están en estas situaciones violentas y vais a ver todos estos cuadros, hay que conocerlos, no hay que entrar en juicio de, mira, es una histérica, como a veces ha hecho, o es masoquista, no, hay todo esto detrás. Y esto es mucho más profundo, no es simplemente un cuadro cualquiera, está explicando una situación de muchísimo dolor e insostenible. Por ejemplo, hay trastornos de ansiedad, ¿vale? Todos sabéis más o menos lo que es ansiedad, pero en estas mujeres es que es, pues imaginaros, ¿no? Tienen eso todo el día ahí metido, ¿no? Incluso miedo a llegar a casa o estar pendientes de cómo va a reaccionar la pareja. Están todo el rato controlando si va a reaccionar bien, va a reaccionar mal, cómo me tengo que comportar y por qué ha explotado. Ha explotado, como os he dicho, porque hay una carga fisiológica que va a descargar en la mujer y no va a depender de su control ni de sus creencias. El problema es que muchas mujeres creen que dependen de ellas y ahí es donde se hace más difícil, ¿no? Bien, depresiones, porque evidentemente son unas exposiciones tan largas y tan estresantes que entonces ahí es cuando aprovechan para decirles, ves, estás enferma, no vales para nada, te lo digo yo. Claro, al final pues se enferman, por supuesto, ¿no? Y todo este tema del estrés, hiperactividad, aislamiento y todas estas cosas que son tremendamente duras, ¿vale? Bien, ¿qué sucede con las mujeres cuando están evidentemente metidas en ese ciclo? Pues que se genera lo que llamamos codependencia y, como os decía, aquello que hemos dicho, indefensión aprendida, que es que sienten que hagan lo que hagan no van a poder salir de la situación. Miedo a perder a los hijos y recursos económicos, porque muchas quedan atrapadas por no saber muy bien cómo manejar todo esto, porque a veces hay amenazas de que les van a quitar a los hijos. Y esto es común. Entonces imaginaros el cuadro de angustia y de dolor y sufrimiento que genera todo esto, ¿no? Que consideran que los hijos es lo más importante y al mismo tiempo tienen miedo a perder aquello que les hace tirar muchas veces. Pánico a que se cumplan las amenazas, están todo el día en pánico, están, ¿no?, con el sobreestrés encima, no son capaces de cuidarse, muchas tienen depresión y hay estos cuadros de confusión, que como llevan tanto tiempo, no han tenido sostén, puede haber vergüenza y a veces cuando piden ayuda no siempre la ayuda es adecuada o la misma familia les puede decir que no pasa nada, que sigan o que no es tan malo o las mismas familias minimizan, salir de ahí es bastante difícil. Bien, aquí también pongo algo de los niños, pondré dos cositas solo, porque realmente estos niños son los que después, en un momento determinado, también van a tener parejas con violencia, ¿vale? Va a haber violencia, porque la mayoría de personas que entran en situaciones de violencia muchas veces, gran parte lo han padecido, o han habido ambientes donde ha habido incomunicación, aislamiento, o lo que llamamos desestructuración. Esto lo pasaré un poquito de lado, ¿no? Bien, pero también todo esto lo tienen las mujeres, ¿vale? Por ejemplo, culpa, la mayoría de mujeres que vienen de ambientes de violencia o que han padecido
que normalmente han tenido episodios y luego también reproducen en parejas, vienen de estados de culpa. Ansiedad, como os he dicho, miedos son un montón, tristeza, confusión, porque todo está mezclado con un montón de emociones y no las pueden distinguir. Por eso esos estados confusionales hacen que las personas a veces cataloguen de forma inadecuada a esas mujeres, ¿no? Vergüenza, porque además muchas veces creen que todo lo que pasa pasa por ellas. Muchas veces hay la falsa creencia de que yo soy responsable de lo que está pasando, y aislamiento, ¿vale? Falta de concentración. Las mujeres que, por ejemplo, esto pasa a los niños también, pero las mujeres, por ejemplo, van perdiendo su centro, van perdiendo su vida, van perdiendo el saber cómo manejar sus propias vidas, por lo que muchas veces no pueden concentrarse y tampoco pueden tener un rendimiento mínimo, no pueden pensar con lucidez, no pueden salir de la situación, ¿vale? Y cuando hemos crecido y somos niños, muchas veces también los niños se hacen responsables de esas familias y de esas situaciones. Entonces, de alguna manera, pierden parte de la infancia y cuando son adultos se pasan o la vida salvando o en situaciones donde vuelven a reproducir lo mismo. Por eso es muy importante tener en cuenta todos estos factores, ¿no? Síntomas que pueden haber, que nos pasan de niños, pero los adultos también los tienen, porque muchas cosas, como vienen de base anterior, se acentúan cuando tenemos parejas. Por ejemplo, problemas estomacales, bloqueos, miedos, tensiones musculares, problemas diversos que están hechos por toda esta situación, ¿vale? Los niños lo expresan un poquito más desde la parte física, emocional, y a veces no lo van a asociar a este dolor que han estado padeciendo y se enferman más, ¿de acuerdo? O se aíslan. Bien. ¿Qué pasa en la vida adulta? Os voy a leer un par de cosas para que entendamos que estos son futuros personas que después reproducen violencia, ¿vale? Lo digo porque os enseño un poco el espectro de lo que pasa. No me he detenido mucho en los niños porque no era el tema, pero sí que considero que había que sacarlo un poquito, ¿no? Por ejemplo, esto es un caso real, ¿vale? Y lo pongo porque en la infancia nos deja secuelas emocionales profundas. Y también lo que estamos viendo en la sociedad, o sea, todas las cosas que vamos viendo, todos estos micromachismos, todo lo que vamos interiorizando, evidentemente también vamos a ir dando permiso para que muchas cosas se nos cuelen. Y aunque a veces tengamos parejas que parece que la relación es igualitaria, estas pequeñas cosas también salen, ¿de acuerdo? Por eso os lo digo porque es importante, ¿no? Bien, a lo largo podemos tener sentimientos y comportamientos que no nos permiten disfrutar de la vida adulta. Bien, este es un caso donde su padre era un gerente de empresa importante. Lo digo porque muchas veces, como os he dicho, la gente cree que en las familias de clase alta no hay violencia o no hay machismo. Y no es cierto, está en todas las clases sociales. ¿De acuerdo? Bien, este caso era un padre que trabajaba mucho, pero cuando estaba no tenía paciencia, ¿vale? Y muchas veces, cuando se sentía irritado, pues pegaba. Bien. Por ejemplo, mujeres que yo he llevado que luego han tenido parejas con cierta violencia, cuando les he preguntado por la historia, por ejemplo, salían imágenes de sus hermanos, ¿vale? O cómo la madre pues también lo presenciaba, pero no podía hacer nada. Muchas personas se quejan cuando han estado en ambientes violentos, ¿no? Cogen mucho enfado hacia la madre porque no entienden por qué eso ha sido permitido. Como os he dicho, hay el tema de la indefensión aprendida, hay todo ese tipo de situaciones difíciles que se reproducen. Bien. Y todo este tema de no tener futuro, todo este tema, ¿no?, de seguir reproduciendo la violencia. Los ataques de pánico, esto también mujeres que sufren problemas de violencia, ataques de pánico, verse, esto es real, lo que os estoy poniendo aquí, ¿no? Verse como una persona inválida, miedo a salir de casa, temblores. Todo esto son cosas que son las secuelas que vemos. Cuando vemos a alguien muy desorganizado, muchas veces hay este tipo de cosas detrás. Bien. ¿Qué perfiles pueden haber en los hombres? Esto lo hago un poco de pasada, pero son perfiles a tener en cuenta. Pues pueden haber hombres que tienen trastorno que llamamos antisocial, ¿vale? Que pueden ser encantadores, que pueden ser muy seductores, que incluso pueden parecer perfectos a nivel social en muchos momentos, pero lo que hay debajo de ellos muchas veces es que
te mereces lo que te pasa y eres débil. Esta es la forma que tienen de pensar. Claro, esto va minando a la mujer, ¿no? Y va minando las relaciones. Otras pueden tener lo que llamamos un trastorno límite de personalidad, que estos son hombres que realmente tienen problemas con la autoridad, tienen un vacío, un abandono, y todas las relaciones se generan desde el amor-odio, ¿vale? Hay como una explosión, suben y bajan, ¿eh? Entonces se hace muy complicado el poder mantener esa relación. O personas que pueden tener una tendencia más paranoide, vigilante, y con el miedo al engaño, o con el tema de los celos, que en algunas parejas sale mucho el tema del engaño y los celos, ¿vale? Hay un poquito este perfil, de hecho están como siempre pensando que eso es así, o viendo cábalas donde no los hay. Muchas veces aquí tendría que haber medicación, o histrionismo, que necesitan, están como sobreactuados, necesitan que todo gire alrededor de ellos, si no todo es muy dramático, si no gira todo alrededor de ellos se vuelve todo muy difícil, ¿no? También lo que llamamos pasivo-agresivo, que son personas que te dicen las cosas medio sarcásticas, como quien no te las dicen, pero te van hiriendo, y esto lo que lleva muy mal la proximidad, y cuando te alejas mucho también están como muy inseguros, pero bueno, sueltan cosas ambivalentes, donde la mujer a veces no sabe cómo cogerlo, ¿no? Y a lo mejor le dice, mujer, es broma, lo has interpretado mal, ¿de acuerdo? Esto os lo explico así, pero es un poquito más complejo, pero es para que tengáis un poquito una idea, ¿no?, de lo que puede haber. También hay personas que son lo que llamamos esquizoides, que son con una frialdad emocional muy grande, que no se pueden relacionar y que evidentemente hay una gran distancia, ¿no? Todo lo que tenga que ver con expresar sentimientos, ternura o empatía es difícil, no hay relaciones de intimidad. Y luego tendríamos lo que llamamos narcisista egocéntrico, que estos siempre tienen la necesidad, siempre las suyas son las primeras y son las más importantes. Primero soy yo y después son los demás. ¿Alguno de vosotros ha conocido algún perfil de estos? ¿O ha visto o conoce? Sí, vale, veo que conocéis. Bueno, pues todos estos perfiles evidentemente van a generar problemas en relaciones y se van a generar desigualdades. Es importante tenerlos en cuenta porque si una mujer se piensa desde la normalidad que el otro tenía que tener, o desde la igualdad o desde la comprensión que tendría que tener, cuando hay este tipo de cosas es tremendamente difícil, no va a suceder porque debajo hay cosas más graves. Y esto hay que saberlo un poquito, ¿no? Bien. ¿Hay alguna pregunta que queráis hacer? ¿No? ¿Lo vais siguiendo? No, porque lo digo porque tenéis... No, perquè si tu intentes... Perquè qüestionar la masculinitat, podria fer moltes coses. Sí. No sé, és com... A ver, yo la violencia no la justifico bajo ninguna circunstancia y he empezado a decirla. Lo que sí que es cierto es que hay trastornos y perfiles que hay que tenerlo en cuenta. Y si no los tienes en cuenta, tú podrías estar justificando que el otro es alguien que te va a entender y no te va a entender. Y además va a seguir así. I llavors, és així, Bueno, a ver, cuando, por ejemplo, si tú tienes un trastorno paranoide, por ejemplo, me invento, tú tienes un sistema distorsionado de pensamiento, no es algo que tú quieras tener, es algo que es, ¿de acuerdo? Evidentemente, si yo soy tu pareja y yo me doy cuenta que tú distorsionas y que hagas lo que hagas, sigues distorsionando, yo de entrada no me voy a cuestionar que el problema lo tengo yo. Lo que voy a hacer es no justificar que me agreda, saber que el otro tiene una historia y un problema para yo irme. Pues porque haga lo que haga, eso no va a cambiar. Porque hay situaciones donde no van a cambiar. La mujer tiene que saber que no van a cambiar. El problema es que se esfuerzan para cosas que son imposibles. Y yo a veces les pongo aquí un cartelito que pone misión imposible y les escribo el brazo. Se lo escribo. Porque se esfuerzan, intentan que sea de otra manera y es que no pasa por ahí. No va a haber respeto. Ahora, luego hay otros perfiles no tienen nada de esto, ¿de acuerdo? No tienen nada de esto, simplemente pues hay esa desigualdad, por eso hemos hablado de ello, hay esa desigualdad y evidentemente la mujer tiene que saber ponerse en su sitio y si no se pone también tiene que saber irse o intentar no vincularse a ese tipo de relaciones. Y no entrar en esos ciclos, porque si entras en esos ciclos es más difícil salir y sales con retraumatización, ¿de acuerdo? Entonces hay que conocer todo, ¿de acuerdo? Porque
Por ejemplo, hay lo que llama una autora que escribe la Irigoyen de acoso moral, que eso es le llama ella perverso narcisista, que son personas aparentemente geniales, con muchas capacidades, todo es fantástico, pero lo que hacen es destruir al otro. Y parte de lo que les hace sentirse bien es que la otra persona vaya perdiendo su centro y al final, si tú te lías con un perverso narcisista, tienes todas las de perder. Tienes que salir corriendo, a la que detectes algo, sal corriendo, porque es que no va a ser imposible la misión. Por eso hay que conocer todo, ¿de acuerdo? Yo esto no lo veo ni como bueno ni como malo, esto son cosas que pasan, ¿de acuerdo? A veces hay personas que, por ejemplo, son pues psicópatas, y lo son. Los psicópatas y la psicopatía no tienen sentimiento de culpa, es una realidad. Pero si tú lo sabes, que no va a tener culpa y que no es real, pues te va a ayudar, ¿vale? Yo a veces a algunas personas sí se lo explico, ¿vale? ¿Qué es lo importante aquí? Pues evidentemente abrirnos a conocer cómo funcionan las dinámicas de violencia, qué es lo que nosotras no tenemos que participar, qué es lo que no se tiene que permitir, saber que en un momento determinado cualquier acto, por mínimo que sea, donde haya cualquier gesto que induzca la violencia, aunque haya sido un insulto, uno ya tiene que poner el freno inmediatamente. O sea, la no permisividad es lo único que nos va a ayudar, desde el minuto 1. I, perdona, i si eres tu la persona externa que saps que passa això amb les amistats, per exemple, com pots intervenir sense que la persona no, o sigui, pugui entendre que està en un cicle de violència? Vale, pues I no sea parte de ti també. Sí, bueno, a ver, más valía que hablar diciéndolo, que un día se dé cuenta y le cuadre y diga, ostras, pues lo que me han ido diciendo es verdad, que no intentarlo, porque si no tú estás participando también de que la otra sea agredida. Yo cuando he visto esto... Pero es como un poco efectivo, sí, ¿no? pero decirlo de una manera sutil, es decir, desde afuera, a veces se te ve como que te amoldas demasiado la relación y no se te ve a ti. Me gustaría que reflexionases si es que a veces te dejas de lado, no escuchas tus necesidades y tus sentimientos y a lo mejor no se lo comunicas a tu pareja para ser tú. No le vas a decir, estás padeciendo violencia, pero se lo puedes decir de forma sutil. Y a lo mejor resulta que quiere alguien para hablar de su pareja y que empieza a hablar y empieza a darse cuenta que es violencia, pero le has dado una oportunidad a que se exprese, si puede y si está en el momento. A veces ese no es el momento. Está en el momento muchas veces. Sí, a veces no está en el momento, pero le has dicho un comentario y como tú le has hablado de la pareja, lo tiene ahí. Pero un día empieza a darse cuenta y viene a hablar contigo. Y a lo mejor le puedes decir, mira, yo creo que estás padeciendo violencia y necesitas una intervención. Pero bueno, hay que intentarlo, ¿no? En la medida que todos podamos, ¿no? De alguna manera podemos facilitar que el mundo, pues... A ver, no vamos a salvar a las personas, no podemos. Ojalá, ¿no? Pero no se puede, ¿no? No es nuestro rol tampoco. Pero nuestro rol es tomar conciencia de que la violencia es tolerancia cero, desde el principio. Ya no importa si el perfil es adecuado, antisocial, no, eso es a más a más. Tolerancia cero. Si la otra persona no responde o no se pone en tratamiento, por ejemplo, yo he tenido pacientes donde les han dicho, oye, como vuelvas a ser violento, verbalmente, me voy. Han cogido la maleta y se han ido. Al siguiente mes, la pareja estaba viniendo a sesiones. Y me han dicho, oye, no sé si soy violento, mi mujer dice que soy violento y vamos a ver si hay algo de eso. Y se han trabajado. Cuando hay mucha desigualdad y hay mucha misoginia, eso es bastante difícil. Se requiere un tratamiento mucho más profundo, pero hay personas que han venido gracias a que ellas desde el principio han dicho no. Y ellos han tenido miedo a la pérdida, lo han pasado mal y les ha ayudado porque no les han permitido el mismo rol. Entonces, lo importante es no permitir esos roles y no colaborar en ellos. Bien, ¿hay alguna pregunta más que queráis hacer? Vale, vamos a ver que había una cosa. Vale, bien. A veces hay parejas que tienen lo que llamamos celos patológicos, ¿vale? Estos casos son un poquito más peligrosos, ¿vale? Porque muchas veces ahí ya hay cosas más graves debajo.
Si veis alguna persona que esté, que la pareja acuse con muchos celos, muchas veces aquí sí que hay que mirar, porque muchas veces, si conocéis personas que están sus parejas con muchos celos, a veces entre el 40 y el 80, puede terminar, en muchos casos, asociado a violencia. Al principio no, porque una dice, mira, parece que me quiere y tiene celos, pero claro, si es una forma habitual en la relación y se convierte en control, se puede complicar, sí. Que yo he visto, bueno, que ahora con el WhatsApp, el WhatsApp del palo. Estás en línea, ¿con quién hablas? ¿Por qué no me contestas? Ya estás hablando con otro, no sé qué. Y lo he visto, pero sí, y decirle, déjalo, o sea, no le contestes, ahora estás conmigo, estás con tus amigas, te lo estás pasando bien, no sé. Claro, ella tiene que tener claro que no puede ser controlada. Por eso es tan importante conocer todo, porque eso ya es control. En el momento que entramos en la posesión y el control ya no es amor, es otra cosa. Ya estaremos hablando de unas dinámicas que van a generar disfunción. Y esos consejos que tienes tú son bastante buenos, porque si él no se pone en sus sitios o no busca la forma de trabajarse o de hacer algo, a largo plazo puede ser un martirio, porque si empieza a moldarse de eso para que no sufra, o contesta inmediatamente y pierde su libertad. O sea que ahí es donde está la actuación. En la actuación está en el minuto 1. Bueno, en el segundo, ya ni siquiera minuto, porque ya hemos perdido un minuto. Ahí. Pero sí, pasa a menudo. De hecho, hay muchas personas que a mí me preguntan y me traen el WhatsApp, porque hoy todo se hace por WhatsApp. Son discusiones importantes y te lo hacen por el WhatsApp. Y dicen, Dios mío, no puedes hablar por teléfono. Y te lo enseñan y te dicen, ¿esto es normal? Y yo les digo, evidentemente, pon límite ya. Ahí ya no importa si son hombres o mujeres, lo que importa es límite ya. Me explico, porque no es sano. Pero lo que pasa es que el tema de los celos suele estar asociado más normalmente a hombres que tienen celos de las mujeres. Por todo este tema del control, por toda esta educación que tenemos y por todas estas historias, ¿no? Bien. Este tema de la posesión, la persona como un objeto es lo que estás diciendo tú. Si ella se va permitiendo sentirse objeto y le va dando razones para que siga controlando, a largo plazo puede estallar cosas violentas, desde insultos. Sería como ir facilitando el ciclo que hemos hablado antes, por eso es muy importante. Este tema de temor al miedo, a la pérdida, desmesurado, y todo este tema de la infidelidad también está muy ligada a temas de violencia, ¿de acuerdo? Por este caso que os he dicho que vino fue gracias a que ella puso el límite, y él, como tenía tanto miedo a perderla, pudo hacer un trabajo profundo. Pero si ella no hace eso, si ella hubiera justificado eso por amor, por ejemplo, porque hay muchas mujeres que lo justifican por amor, ahí, o por romanticismo, porque el otro le trae un ramo de flores, le invita a una cena y confunden eso, ahí ya la hemos fastidiado, ¿de acuerdo? Esta sospecha de que existe otra persona, cuando uno empieza por ahí, claro, una relación sana se basa en la confianza, en la comunicación, en la intimidad. Cuando esto ya no está de entrada, cualquier persona que tenga una relación va a tener que cuestionar qué tipo de relación estoy teniendo, qué tipo de relación quiero, qué está pasando aquí, y si yo no puedo confiar, pues voy a tener que ver cómo hacerlo. Y si el otro no puede vivir una relación en comunión, pues quizás ahí están fallando cosas que no van a permitir que el amor se asiente. Va a ser otra cosa, pero amor no. Y hay que tenerlo en cuenta. Por eso es tan importante que uno por dentro se reivindique a sí misma. Esto tiene que estar dentro de nosotros, tiene que estar como un sistema de cuidado interior, personal, comprender lo que es amor y lo que no es, lo que es posesión de lo que no lo es, lo que es dependencia de lo que no es dependencia. Y eso es lo primero, ¿no? Bien. Bueno, esto ya no, porque esto ya es más complejo, ¿vale? Bien, ¿qué hace que muchas veces hayan cosas que nos faciliten que en un momento determinado escojamos parejas o tengamos parejas o vínculos que se aproximen a la violencia? Pues cuando hemos tenido problemas que decimos en la infancia del apego, y son los vínculos primeros que hemos establecido desde que nacemos, con la madre principalmente y después evidentemente también con el padre, pero ese primer vínculo es tremendamente importante en la vida de una persona, que a veces lo minimizamos, pero está ahí. Entonces la mayoría que tienen historias o entran en ciclos de violencia, esto está debajo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, pues todas las privaciones afectivas, abandonos físicos, maltratos, cuando han habido situaciones donde ha habido desprotección, ¿de acuerdo? Muchas veces una mujer, como se ha sentido desprotegida,
ve una pareja y la siente muy fuerte, y a lo mejor es un narcisista, pero confunde ese entereza con que esa persona va a saber comprenderme y esa persona me va a dar seguridad. Y hacen clac, se juntan. ¿Qué pasa? Pues que evidentemente no es seguridad, es otra cosa. ¿De acuerdo? Inmadurez, todo lo que son apegos inseguros, ¿vale? Si han habido abusos anteriores, por desgracia os diré que hay muchísimos abusos en la sociedad. No hay mes que yo no vea un abuso. Imaginaros, no hay mes que no vea un abuso en mi consulta. Incluso personas que le salen abusos de cuando eran niñas, montones, y que no lo sabían. Sí, ¿qué ibas a decir? Que normalmente las que conocemos, que tenemos próximas a los que no conocemos, porque se nos enseña mucho que si sales de fiesta te puede venir un desconocido y violarte, pero resulta que es mi tío el que me está tocando, ¿sabes? Pues sí, la mayoría son vecinos o tíos, o personas que en un momento te estaban cuidando, o monitores, y en algunos colegios que algunas personas, pues, o curas o tutores, personas que en principio el niño confía. Claro. Y esto evidentemente pues pasa mucha factura y el porcentaje es muy alto, bastante alto. Es algo que es sorprendente, pero pasa. Y claro, esto crea otras cosas porque ya se crece con una base donde hay dolor y sufrimiento, ¿no? Bien, modelos familiares también están en la base de que muchas veces nosotros no detectemos lo que es violento de lo que no, de lo que es respeto de lo que no respeto, porque pensar que todo lo que tenga que ver con igualdad ya sobre una base de no respeto. Entonces, si la persona no tiene respeto interior, va a ser más fácil que no encuentre respeto exterior, o que minimice las cosas, pero porque ignora su realidad interior, ignora su sufrimiento también. Y también a lo mejor ha vivido con mucho sufrimiento y está acostumbrado a mantener un nivel de estrés y creer que eso entra dentro de la normalidad, porque hay patrones de personas que suben y bajan el estrés y consideran que vivir así es normal. No es normal, pero esto es importante, por eso cuando vosotros tenéis los datos a una persona le digas, pues mira, no tienes por qué vivir con ese sufrimiento, te da la sensación de que va a estar bien, ¿qué necesitarías para estar bien, no? Todo eso son cuestionamientos, ¿no? Abusos de sustancias, todo esto, pues evidentemente también pues, generan sus historias, ¿no? Y facilitan muchas veces los ciclos de violencia. Pero pensar que dentro ya hay todo eso. Las drogas lo acentúan, pero ya han habido cosas anteriores. Bien. Bien, esto no hace falta. En principio lo más importante os lo he dicho, ahora me gustaría contestar preguntas o cosas que hayan quedado o que necesitabais saber. Que era importante para vosotras, porque un poco os he dado pues, un poco la información de lo que es desde la violencia, un poco lo social, un poquito ¿no? las secuelas, cómo son los ciclos, para que haya un completo, también lo conductual, porque lo conductual está ahí. ¿Ves? Y lo que no tenemos que ir aceptando a nivel social y los mitos, porque hay muchos mitos. Y los mitos están siempre por debajo de seguir fomentando violencia. Si ya los tenemos claros, es que enseguida nos vamos a frenar. O vamos a frenar a cualquier persona que te entre y te guste, vas a decir, oye, esto no lo quiero. Sí. ¿Los mitos serían los prejuicios? Sí, los mitos son todas las creencias erróneas que se han fomentado y sustentado socialmente y que vivimos con ellas. Y eso evidentemente induce a los prejuicios y a seguir manteniendo la violencia. Como por ejemplo, cuando he dicho, pues que todo que solo pegan los alcohólicos, o los de alta clase social no, este tipo de cosas, ¿no? Sí, todo esto son mitos. Sí. A mi que m'ha quedat clar sobre l'explicació fisiològica de la violència. ¿No te ha quedado claro? Sí. Vale. Mira, muchas personas que Manhattan tienen inestabilidad, son irascibles. Tienen mucha ira interior y mucho odio. Entonces, esto fisiológicamente está aquí. Entonces, muchas veces necesitan descargar la ira, ¿de acuerdo?, para sentirse equilibrados, para volver a una sensación de equilibrio. Entonces, buscan cualquier excusa de una mujer, por eso las mujeres intentan pensar, eso es porque ayer dije esto, otro día es porque he hecho esto, intentan buscar por qué a veces les están pegando. Y lo que está necesitando el maltratador muchas veces, sobre todo los más irascibles, porque hay diferentes maneras, ¿no? Hay más verbales, hay más físicos, hay grados, es intentar poner la responsabilidad en ella para descargarse. Ja, però a nivell de fisiologia, o sigui, què són alteracions neurotransmissors o com va? Sí, és una carga... Com es justifica? Vaja, per mi és això, no? Sí. L'explicació és
No, yo no apunto Es un sistema nervioso desregulado. Cuando nosotros tenemos trauma, dijéramos que podemos tener hiperactivación o hipoactivación y a veces no estamos en los parámetros normales del sistema nervioso. ¿De acuerdo? Además hay memorias de dolor y sufrimiento que se pueden disparar en cualquier momento, que se nos van disparando constantemente, pero la persona no es consciente que todo eso está archivado en el cuerpo y que el cuerpo necesita regular ese sistema nervioso. Entonces, cuando una persona se sobreactiva, por ejemplo, imagínate que el jefe le ha dicho algo y ha dicho que no está funcionando bien. Al jefe no le va a pegar los hostias, porque evidentemente no se va a creer, pero va a casa, está hiperactivado, no está bien regulado, como en su casa los conflictos a lo mejor se resolvían con violencia o con descarga. ¿Qué hace? Pues la mujer, un día porque no tiene sal, otro día tal. Entonces lo que hace es descargar y equilibrar. Evidentemente un día volverá a cargar y volverá a equilibrar, volverá a cargar. Por eso la mujer dice, vale, ayer era esto, hoy es otra cosa, pero el otro día era otra cosa. Entonces intenta buscar la lógica. No hay lógica. No hay lógica. Es totalmente de descarga, ¿entiendes? A ver, no todos los perfiles están con inestabilidad, no hay claros, ¿no? Pero sí que hay perfiles que son muy fuertes, enseguida les entra un subidón, como diríamos, y ese subidón sí o sí lo tienen que descargar. No tienen resoluciones adaptativas, no tienen comunicación, no tienen recursos. Y muchos recursos que han empleado a lo largo de su vida es la violencia, porque para muchas personas la violencia creen que es un recurso de solución de conflictos. Y además lo justifican, que es la vida más fuerte, por desgracia. Y además, si además hay misoginia y machismo, pues ya de entrada, pues calla la boca, ¿no? Es como el anuncio que hemos visto, que mucha gente se ríe y me decían, qué gracia el anuncio. El anuncio es terrible, ese de la mujer con las cervezas, ¿no? Que lo que hay debajo es lo que hay debajo, ¿no? Que de gracia no tiene nada estos anuncios, ¿no? Pues es eso. Entonces a mí es como lo que te decía también de los pitbull, ¿no? Que se sienten mal y van descargando, pero no lo viven bien y después pueden sentir culpa, pero los cobran. Muchas veces su sistema se regula, o sea, hay fisiologías. ¿Por qué? Porque en este caso de los cobras son como psicopatías, funcionan distinto. Y evidentemente muchas veces los neurotransmisores sí funcionan a nivel de adicciones al drama y al sufrimiento. Y muchas personas pasan por ciclos de activación, desactivación, activación, desactivación, y son patrones que hay que autorregular. Pero si tú no tienes regulado el sistema nervioso ni las memorias, es tremendamente difícil salir de esos ciclos de violencia. Es difícil. Se requiere una ayuda específica y se requiere un conocimiento del trauma, de la neurobiología y de la neurofisiología del sistema nervioso. Y también pasa otra cosa. Cuando ha habido mucha situación de supervivencia, nuestro cerebro se desconecta porque una de las vías que tenemos es la conexión con el otro y la conexión social. Cuando venimos de ambientes de desconfianza, de dolor y sufrimiento, la parte de conexión social con el otro se rompe. Por lo tanto, no hay tendencia a la solidaridad, a la comprensión y a la empatía. Que hay un sistema de miedo que tiene sus vías. También en las edades tempranas hay cambio de las proteínas debido a esto, a los estresores que has ido teniendo. Si tú no te has enseñado a ir regulándolo poco a poco, a saberlo confrontar y a tener soluciones dentro de un margen que tú puedas regularte, cuando creces es mucho más difícil que tú manejes el estrés y que sepas cómo manejarlo. Entonces ahí sí que se requiere progresivamente enseñar, incluso intentar ver si pueden cambiar esos patrones. Si ha sido muy extremo el nivel de sobrevivimiento y estrés, claro, piensa que también se te alteraría el sistema hormonal, que te alteraría pues mejor circuitos de dopamina, se alteran. Y eso, claro, sí requiere un trabajo complejo y también a veces requiere ir madurando las etapas porque el cerebro muchas veces no pudo madurar. Esas personas se quedaron en algunos casos sin poder madurar las etapas que les tocaban al desarrollo. ¿Qué pasa? Que a veces una terapia es como la extensión a que ese cerebro puede ir madurando donde se quedó interrumpido, porque no tiene eso. Y dentro de saber manejar esas situaciones de subidón sin adherir. Y eso sería un poco el trabajo, no sé si te acuerdas. Vale. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? ¿No? ¿Se ha entendido todo? Bueno, pues yo os agradezco a todos que hayáis venido porque habéis aguantado un montón de rato.
o sea que es una charla larga. ¿De acuerdo? Yo he intentado pues, dar bastante información, en realidad el tema es mucho más complejo, he intentado hacerlo un poquito más sencillo, no me he querido meter en todo lo que es el trauma porque es un tema muy complejo, ¿no? Y todo lo que produce y todas las secuelas que deja, porque todavía entraríamos en situaciones más difíciles, pero espero que os haya sido útil, funcional, que tengáis más claro tolerancia cero, por lo menos os quedéis con eso desde el primer segundo, esto no lo quiero, y también aconsejéis a las personas y que entendáis cómo funciona y la conversión de cuando veis a mujeres que a veces están mal, pues no tener prejuicios. Las mujeres, por desgracia, también somos a veces las primeras en hacer comentarios de otras mujeres que son tremendamente duros. Yo me los he encontrado últimamente y era bastante duro dentro de eso, ¿no? Que somos las primeras, por ejemplo, en decir frases como es que está mal follada. Lo decimos, ¿eh? Si lo pensamos, lo que hay debajo pues no deja de ser más de lo mismo, ¿no? Pues gracias por todo y nada, gracias por invitarme, ha sido un placer y yo creo que al menos algo claro os ha quedado, ¿no? Bueno, pues nada.